Listo. Entonces voy a quitar mi cámara porque todo el tiempo voy a estar proyectándote la pantalla. ¿Listo? Ok. Te voy a pedir el favor que seas muy activo en el chat. No te preocupes que así yo esté proyectando. En mi celular estoy viendo tu conversación. ¿Listo? Entonces todo lo que tú me escribes yo ya lo estoy viendo acá desde mi celular. Bueno, ¿me confirmas si ves mi pantalla? Dale. Lo primero con lo que vamos a iniciar el día de hoy es con la clasificación de los números. ¿Listo? Esto que estamos viendo se llama la clasificación de los números. Para nosotros es supremamente importante saber cuáles son los números y en qué grupos se encuentran. Clasificación significa como agrupación. Entonces, el objetivo es que nosotros podamos ver cada número a quién le corresponde. ¿Listo? Nosotros vamos a trabajar con todos los números y usualmente siempre referenciamos qué tipos de números se van a trabajar, ¿ok? Adicional que en cada grado utilizamos algún tipo de número más que otros. Por eso siempre es importantísimo que nosotros conozcamos la clasificación. ¿Ok? Vamos a empezar a clasificar los números desde los más sencillos hasta los más grandes. Los primeros que nosotros tenemos van a ser los números naturales. ¿Listo? Estos de acá son los números naturales. ¿Cuáles son los naturales? Los números que empiezan a partir de cero y son todos los positivos. Aquí nos vamos a referenciar de algo que todos conocemos que se llama la recta numérica. ¿Listo? Entonces, en la recta numérica nosotros tenemos un punto en la mitad que es donde iniciamos. ¿Listo? Ese punto del cual nosotros partimos es el número cero. Ay, perdón. Mm, Entonces, acá iniciamos con el cero. ¿Listo? Aquí. Listo. A partir de ahí, todos los números hacia la derecha van a ser nuestros números positivos. Ay, perdón que se me fue mi cosito. Listo. Entonces, aquí vamos a tener a todos los números positivos. Y todos los números que van hacia el lado izquierdo van a ser nuestros números negativos, ¿ok? Partiendo de esa base, los números naturales siempre se van a representar con la letra N y son aquellos que están a partir del cero hacia la derecha. ¿Listo? Entonces acá vamos a tener los números naturales a este costado.
Luego vienen los números enteros. Los números enteros los vamos a representar con una Z. Siempre se van a representar con una Z. Ojo chicos, aquí es supremamente importante que nos vayamos adecuando a este tipo de nomenclatura. Vamos a decir que es como la nomenclatura, es como las direcciones, ¿sí? Cuando decimos en una dirección calle, usualmente si vemos una CL, ya sabemos que eso significa calle, ¿cierto? Si dice transversal, cuando vemos la T y la V, ya sabemos que se refieren a transversal, ¿sí? Aquí en la matemática también se utiliza mucho esa simbología y lo que prefiero que ustedes hagan es que aparte, no sé, en una hojita, vayan tomando nota de la simbología. ¿Por qué? Porque en la matemática es importante saberla leer. Ese es uno de los problemas que siempre tenemos. Como no nos enseñan desde pequeñitos a leer la matemática, pues nosotros nunca vamos a entender lo que nos escriben nuestros profesores, lo que nos dicen los libros, ¿ok? Yo les voy a estar explicando siempre esa nomenclatura para que ustedes tomen nota de qué significa y así nosotros nos entendamos más adelante porque a medida que vamos avanzando en la matemática, más nomenclatura vamos a ver. ¿Listo? Entonces, en los enteros vamos a tener la Z. Los enteros son el conjunto de estos números naturales positivos más los números negativos. O sea, todos los números comprendidos en la recta numérica, tanto al lado derecho como hacia el izquierdo, son los números enteros. Por eso, acá está representado con este círculo, el cual incluye dentro los naturales y complementa con estos números negativos. Entonces, números naturales son solo los positivos. Los números enteros son los positivos y los negativos. ¿Listo? Ahora, los números racionales son los que se representan con una Q. Siempre los vamos a ver con una Q. ¿M? Estos números son los números que, estos números también están en la recta numérica, porque en la recta numérica están absolutamente todos los números, ¿sí? Sino que usualmente nosotros utilizamos números enteros para hacer la representación de cualquier punto en la recta numérica. Los racionales son los números que no son enteros. Los racionales son los números que tienen decimal. Los números que tienen decimales también se representan como fraccionarios. Un número fraccionario no es nada diferente a un número decimal. Lo que me indica el número fraccionario es que es un número dividido en otro y esa división es la que me da el número decimal. ¿Listo? Esos son los números racionales, los números que no son enteros, lo cual quiere decir que tiene una parte decimal pero que también se puede representar en una división y esta división es lo que conocemos como fraccionarios. Les voy a pedir un favor. Si van teniendo dudas, me pueden escribir en el chat. Doy el buenos días a los compañeros de la fundación, Nicolás, Angelina, Emily, Steven, Eileen, Alan, Sofía. Muy buenos días. Cualquier duda, por favor, como en esta clase tengo que estar proyectando todo el tiempo y no los veo, ustedes me escriben al chat de acá al Teams y ahí es donde estoy observando todo lo que ustedes me pregunten. ¿Listo? Yo lo tengo acá en mi celular y los puedo ver. Ahora,
Continuamos. Entonces ya tenemos números naturales. Entonces, los primeros con los que nosotros iniciamos son los números naturales. Luego venimos aquí con los números enteros, ¿cierto? Luego le adicionamos los números racionales. Los números racionales se pueden representar en la recta numérica. Estaba indicando que si el número natural, perdón, el número racional me lo muestran como un fraccionario, es lo mismo que dividir un número, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí establecido, por ejemplo, en la recta numérica, eso sí, todos lo sabemos, que la recta numérica está dividida por unidades. Yo en la recta puedo tener aquí un 1, puedo tener aquí un 2, ¿cierto? Listo. Este 0,4444 lo voy a colocar entre el 0 y el 1. ¿Por qué? Porque cada unidad también está dividida en unas pequeñas unidades, ¿cierto? Estas pequeñas unidades son 10. Es como el metro. Hagan de cuenta que cogemos un metro, la cinta métrica con la que nosotros medimos cualquier cosa, cualquier elemento, ¿sí? Tiene unas medidas, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tomar la medida del 1, vamos a arrancar desde el 0 y aquí vamos a hacer las pequeñas divisiones, que bueno, tienen que ser pequeñas. Jeje, perdón. Vamos a ver si acá me coge más chiquito esto, para que se vean más pequeñitas. Entonces, las pequeñas divisiones las vamos teniendo aquí, ¿sí? Se supone que acá tenemos que dividir siempre en 10, ¿cierto? Esa me quedó muy fea. Entonces, sí, ush, bueno, ustedes se imaginan que esas rayitas están derechas. Entonces, por lo tanto, yo voy a tomar, por ejemplo, el 0,4, a partir del 0 lo voy a contar como 1, 2, 3 y 4. Se supone que a partir del 0, aquí estaría mi 0,4, ¿ok? Entonces, todos los números los podemos representar en la recta numérica. Chicos, cuando ustedes no se acuerden de los números, acuérdense de la recta numérica y traten de ubicarse en esa rayita imaginaria, ¿sí? Cuando ustedes les hablen de los números, si no recuerdan la clasificación como tal, acuérdense de esta recta numérica, que los naturales van a la derecha, los enteros son los de la derecha, los de la izquierda, todos completos, los racionales son los que van en medio de cada unidad, porque ahí es donde están los decimales y los decimales los podemos representar como fraccionarios. ¿Listo? Hay otro grupo de números que no están representados o no están unidos acá, que son los irracionales. Estos números irracionales, que son los que tenemos acá, estos números se les dicen números imaginarios también. ¿Por qué? Porque estos números representan algún tipo de cantidad que me identifica otra cosa. Por ejemplo, el número pi, ¿sí? El número pi es un número que se inventaron para poder representar una cantidad
que igual tiene una medición numérica, porque el número pi significa 3,1416 y el resto de números decimales que tiene, ¿cierto? Entonces, si yo digo, no, pues es que el número pi es un número imaginario, sí es un número imaginario, pero tiene una representación numérica que para mí sería el 3,1416, etcétera. Nunca vamos a tomar todo ese número tan grande, ¿no? En algunos ejercicios solo lo toman como 3,14 y en algunos lo van a encontrar como 3,15 porque lo van a redondear. Redondear un número es llevarlo a su máximo o a su mínimo próximo. Todos los números tienen esta división que hice acá y la división al 0,5, que es como por acá en la mitad, es el que me indica si un decimal lo puedo aumentar una unidad o disminuir. Todo lo que esté del 0,5 hacia abajo me disminuye el número, todo lo que esté del 0,5 hacia arriba me aumenta el número a su siguiente unidad. ¿Listo? Entonces, los irracionales se utilizan para hacer mediciones. Los irracionales, los irracionales, me identifican números que a veces son supremamente, bueno, todos los números son infinitos. Partamos de esa idea, ¿cierto? Pero estos números son tan infinitos que no se pueden representar, ¿sí? Y a veces los tenemos que representar en una fracción. Por ejemplo, este raíz de 2. Es chistoso porque el número raíz de 2 significa 1,414213, etcétera. Ahí sigue hasta el infinito y más allá. Lo mismo el número E. El número E es un número que es infinito, es 2,7182 y de ahí para allá siguen y siguen y siguen y siguen y siguen los números. Entonces, estos números irracionales son los que poseen infinitas cifras decimales, pero infinitas hablamos de infinitas, infinitas que no tiene fin, ¿cierto? No los podemos tomar como una fracción, como estos, que si yo lo divido me va a dar un decimal exacto, ¿sí? Sí. Perdón. Entonces, estos irracionales, por eso no hacen parte de este grupo grande de números, pero sí hacen parte de el total de números que serían estos, los números reales. Cuando hablamos de números reales, hablamos de absolutamente todos los números. ¿Listo? Absolutamente todos los números. ¿Ok? Hasta el momento, ¿tenemos alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Vamos bien? Listo. Entonces tenemos naturales, enteros, racionales, irracionales y el conjunto total de números son los números reales. ¿Ok? Hasta aquí queda clara la clasificación de los números, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a continuar con el repaso. Ok, entonces, para nosotros en esta área, es supremamente importante conocer la clasificación de los números, porque ya aquí en grado décimo nosotros ya hemos visto muchos temas básicos, ¿cierto? Y ya nos vamos a enfocar a otro tipo de operaciones matemáticas.
Vamos a seguir con nuestro repaso. Ya sabemos que los números reales son todos, ¿sí? Y los números reales, como son todos, vamos a poderlos operar todos. ¿M? Entonces, vamos acá a hablar de unos conceptos básicos que debemos tener en cuenta. Entonces, hay operaciones y las cuatro operaciones básicas que todos, absolutamente todos conocemos desde chiquitos son la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Listo? Le hago así la bolita para que nos quede bien. Esas son las cuatro operaciones básicas. Nosotros aprendimos a sumar desde que tenemos 1 año de edad. Chicos, cuando nosotros nacemos, lo primero que nos enseñan a nosotros es a contar, no a hablar, es a contar. Desde que nosotros nacemos, lo primero que aprendemos es a referenciar. Permítanme, yo voy a colocar acá un momentico. ¿Ustedes me ven? ¿Me ven en cámara, chicos? Sí, profe, ya la habíamos visto. Ok, listo. Vale. Entonces quiero que presten mucha atención. Cuando nosotros somos bebés y nacemos, lo primero que nuestros papás hacen es empezarnos a mostrar el mundo en cantidades, ¿ok? Nosotros no entendemos como bebés. Nosotros no sabemos qué es un número. Pero yo sí sé que si a mí me dan, por ejemplo, voy a tomar aquí un ejemplo, un tetero de este tamaño, a mí me va a dar hambre porque esto es muy chiquito. En cambio, cuando veo un tetero de este tamaño, yo me pongo muy feliz y tomo tetero. Esto es una relación de cantidad. Si yo veo el tetero chiquitico como que a mí ya no me gusta, o me lo tomo muy rápido y pido más y más y más. En cambio, cuando tengo el tetero grande, soy muy feliz y me lo tomo completo. Ustedes no sé si tienen hermanitos pequeños, tienen algún familiar que sea un bebé, pero ustedes obsérvenlo cuando ellos ven ese tetero y cómo abren esos ojos, cuando se lo están tomando. ¿Mm? Cuando nosotros vamos creciendo y nos muestran un juguete, nos muestran un juguetico, nos muestran varios juguetes, eso es una relación de cantidad que implícitamente estamos aprendiendo. Nosotros sabemos que no es lo mismo tener un solo juguete a tener varios juguetes. Cuando vamos creciendo y llegamos a la edad de 1 año, nuestra mamá o nuestro papá, muy felices de la vida, lo primero que nos enseñan a decir es uno. Y le dicen a los amigos y a toda la familia, pregúntele cuántos años tiene. Y le preguntan al bebé, amor, ¿y tú cuántos años tienes? Y él muestra el dedo y dice uno. Si sabe hablar ya, porque hay niños que no hablan tan pequeños, los que no hablan muestran el dedo y dicen uno con el dedo, ¿sí? Los que pueden hablar medianamente con su lengüita y toda trabada, dicen uno, ¿sí? Ahí empieza toda esa relación con los números, ¿ok? Pero desde que somos muy chiquitos ya tenemos la relación de cantidades, ¿listo? De volúmenes. Por eso es que los primeros juguetes que nos compran son esas tortuguitas, esos cuadraditos donde uno mete figuras, que uno tiene el círculo y lo mete en el círculo, que hay un triángulo, lo mete en el triángulo, el cuadrado, porque desde que nacemos estamos ya con la matemática mirando la relación con el mundo. La matemática está relacionada en todo el mundo.
Para todo usamos la matemática porque la matemática son los números. La matemática es el uso de los números en todo. Eso es una matemática. Entonces, cuando ya arrancamos del primer año, que ya nosotros sabemos decir uno, nos empiezan a enseñar los números. Usualmente a los 2 años ya reconocemos cuánto es el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5. A los 2 años nosotros sabemos contar hasta 5 y ya podemos decir que tenemos 2 años. Y nos enseñan nuestras familias, papá, mamá, hermanos, a coger los deditos y le dicen, no, guarde estos y muestre esos dos. Dice, ¿cuántos años tiene? Diga 2, ¿cierto? Y adicionalmente, nos colocan todos los juguetes y dicen, aquí hay 5 juguetes, contemos, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Y hay muchos niños que a esa edad todavía no hablan, leer menos, pero contar sí sabemos contar. Ahora usted póngale a un niño un pucho de dulces así grande, el chino ve sus dulces y es feliz. Que se descuide ellos, dale la mitad de los dulces, cuando él llegue, va a decir, ¿y dónde están? ¿Qué pasó? Mis dulces. No sabe contar, pero tiene una relación de volumen, de que eran así y encontró ahora así un puchito. O tiene muchos y cuando llega y hay uno solo, se pone a llorar, ¿dónde están mis dulces? ¿Cierto? Porque eso es una relación de cantidad. Y nosotros empezamos a medir cantidades y volúmenes con nuestros dulces, con nuestros alimentos, con los juguetes, porque hasta en eso, cuando somos pequeñitos, yo no quiero jugar con el juguete más chiquito, con el más grande. Y ahí es la pelea entre los niños, ¿no? Todos quieren el grande y empiezan los adultos, pues juegue con ese. Mire, es lo mismo. No, uno quiere es el grande, porque la relación de grande significa más, significa como poder. Esa relación de volumen para nosotros como pequeñitos es importante, ¿sí? Entonces, observen cómo en nuestro mundo vamos relacionando eso. Vaya usted a tener, las mamás sirven el desayuno y yo creo que todavía pasa, ¿no? Cuando les sirven los alimentos, de repente allá les dan el desayuno en la fundación, y no falta el que diga, ¿y por qué mi pan es más pequeño que el de ellos? ¿Y por qué a mí me dieron más poquita carne? ¿Y por qué le dieron más arroz? Esta es la hora que nosotros visualizamos eso. Si vamos a un restaurante, miramos y decimos, ay, oiga, qué almuerzo tan caro y tan poquito que nos dieron, ¿cierto? Eso es una relación de volumen. Nosotros vivimos comparando. Oiga, qué zapatos tan caros. Allí venden los mismos y son más baratos. Estamos relacionando. Estamos relacionando cantidades, cantidades en flujo de dinero, pero cantidades al fin de cuenta, números. ¿Ok? Cuando ya llegamos a lo que es, bueno, párvulos, ya pasamos párvulos y estamos en esto del prejardín, resulta que ahí ya nos enseñan a contar. ¿Con qué nos enseñan a contar? Con bolitas, con palitos, nos dibujan el número así en una hoja y toca rellenarla con papeles de bolitas, con arroz, con lentejas, con frijoles, con todos estos elementos que nos permiten ya hacer agrupaciones de números, ¿sí? Ahí ya vamos a conocer los conjuntos porque ya podemos agruparlos sin necesidad de hacer ninguna gráfica sin saber escribir, pero ya podemos agrupar. Cuando ya llegamos a la primaria y tenemos toda la relación anterior es que nos enseñan ahora sí
a sumar con los números arábigos. Números arábigos son los números que nosotros conocemos, como el 1 en su representación de 1, el 2 en su representación de 2. ¿Listo? Esos son los números arábigos. Obviamente, en la historia, antes no existían esos números, ¿cierto? Perdón, pues se me fue la... Listo. Entonces, los números arábigos, como nosotros los conocemos, se representan en 10 números. Pero óiganme muy bien lo que les voy a decir. Estos números arábigos arrancan desde el cero. Entonces, nosotros conocemos los números, pero estos van a arrancar desde el cero, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Si contamos, acá hay 10 números, ¿cierto? Pero los números arábigos son estos 10 números. ¿Listo? Arrancando desde el cero. ¿Qué pasa? A partir del 10, los números son la combinación de los 10 números básicos. Entonces, cuando hablamos de los dígitos, estamos hablando de estos 10 números. Cuando les digan, es que hay 10 dígitos, ¿sí? Son 10 dígitos arrancando desde el cero. A partir del 10 es la combinación. Si ustedes observan, el 10 es la combinación de este uno y de este cero. El 11, pues la combinación de este mismo. El 12, la combinación de estos dos. El 13 y así, ¿cierto? Es la combinación. Entonces, los 10 dígitos básicos de los números son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos son los 10 dígitos. ¿Listo? Entonces, todos los números reales se pueden operar de estas cuatro maneras. Volvemos nuevamente a nuestra primaria. A nosotros nos enseñaron a sumar en primero de primaria, a restar en primero de primaria. O sea que yo sé sumar y restar desde muy chiquitica. Ustedes también. La multiplicación arranca desde segundo, ¿sí? Pero la multiplicación, lo que nunca me dijeron, y las tablas de multiplicar, ¿no? ¿Quién no dio las tablas de multiplicar? ¿Quién no tuvo dolores de cabezas con esas tablas de multiplicar? A ustedes yo creo que les iba bien. A mí me daban unas pelas por no saberme las tablas. Ustedes no se imaginan. Pero lo que nunca me explicaron, y tal vez si me lo hubieran explicado de esa manera, no habría sido tan difícil, es que la multiplicación me la están enseñando para que yo aprenda a sumar más rápido, porque la multiplicación es la suma. Cuando yo digo 2 por 2, estoy diciendo sume dos veces el 2, ¿cierto? Si yo tengo acá 2 por 2, estoy sumando dos veces un 2. Si yo digo 2 por 3, estoy sumando tres veces este 2, ¿sí? La multiplicación se inventó para que pudiéramos sumar rápido. Porque es que, por ejemplo, cuando aquí es fácil, 2 más 2 da 4, pero ya cuando digo 7 por 6
Entonces, ahí es donde nos embolatamos. A ver, yo tengo que sumar 7 veces el 6, ¿cierto? Entonces, bueno, al principio es fácil. 6 más 6 da 12, más 6, 18, más 6, y empezamos como a perdernos, ¿no? Del 18 más 6, pues pucha, 24, más otros 6, me da 30, más otros 6, me da 36, ¿cierto? Si ustedes observan, es una suma, ¿sí? 2 por 3 es 2, más 2, 4, más 2, 6. Entonces, si se nos olvidan las tablas de multiplicar, que espero no se nos olviden porque las vamos a estar repasando, y a partir de hoy necesito que cojan la tabla de multiplicar y la repasen. Pero si se nos llega a olvidar, para eso tenemos 10 dígitos que nos dio Dios y que con estos 10 dígitos es que se empezó a contar, porque con los dedos es que nació la matemática. También dado a que nosotros tenemos 10 dedos, es que empezaron a sacar la relación como de que, bueno, si yo cojo este primero, este me va a representar que no tengo nada, o sea, el cero. Y de ahí empezaron a mostrar las cantidades con nuestros deditos. O sea que por eso es que a los niños y a ustedes se les enseña con los dedos. Chicos, yo no quiero que ustedes sufran de pena, de que si en algún momento se les olvida algo, ay, qué pena contar con los dedos. No, porque para eso nos dieron los dedos, para contar. Para eso los dígitos nacen de aquí, de los dedos. Y ustedes no vayan a tener vergüenza. Mire, yo dicto clase en universidad y esto que estoy hablando con ustedes lo dicto allá a todos los primeros semestres de las ingenierías. Tengo estudiantes de ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica, ingeniería mecánica. Y todos llegamos al primer semestre de la universidad y no sabemos nada de esto. En la universidad les pongo ejercicios y ustedes los vieran todos contando con los dedos, porque para eso nos los dieron, para que no se nos olviden las cosas y podamos relacionar. ¿Listo? Entonces, la suma es la misma multiplicación. La multiplicación es la misma suma, pero de una forma rápida. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien o ya nos perdimos en algún momento? ¿Me confirman? Para eso son, Dylan, sí, señor, para eso son los dedos. Ajá, listo. ¿Vamos bien? Todo bien, listo. Chicos, Sofía, Emily, ¿todos están bien? Sí, señora. Sí, señora. Listo, vale. Ok. Llegamos a tercero de primaria. En tercero de primaria nos enseñan a dividir. ¿Y qué es la división? Lo único que hace la división es coger un número grande y partirlo en unidades más pequeñas, ¿cierto? Entonces, cuando yo divido, lo que hago es partir un número. Eso es una división. En la división, ¿cómo nos cuesta? La división nos da durísimo a todos, ¿cierto? Es más, yo quiero preguntar, ¿ustedes se acuerdan de la división? ¿Saben dividir? Yo no. Contéstenme. Yo sí, yo sí. Sí, ok. Dylan, sí. Hay algunos que sí, otros que no. Ujú. Pero solo por una cifra. Listo, Dylan. Usualmente la división más fácil es la que tenemos de una sola cifra, ¿cierto? Entonces, aquí es donde, como dicen, la puerca tuerce el rabo, porque la división es la que más nos cuesta. Ujú. Nos cuesta, ¿por qué? Porque no entendemos bien qué es lo que se hace en la división. Y lo que tenemos que aprender es que la división es partir un número en diferentes partes. Es como coger un pan y partirlo en pedazos.
y cada uno nos comemos un pedazo, ¿cierto? Oiga, el tinto, toca decirle a doña Evelyn que mi tinto. Listo. Entonces, estas son las 4 operaciones básicas. Quiero saber si todos ya entienden estas 4 operaciones básicas. O sea, sabemos que hay suma, resta, multiplicación y división. ¿Está claro ese concepto? Sí, señora. Sí, listo, Dylan, sí, todos sí. Ok. Ahora, vamos a, espérenme, borro esto. Entonces vamos a aclarar otro concepto y quiero que ese concepto nos quede absolutamente clarísimo y es los nombres que le damos a las operaciones básicas. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos, cuando trabajamos con las operaciones básicas, nosotros hablamos de este símbolo como suma, ¿cierto? Este símbolo que es la cruz me representa suma, ¿ok? Pero también se le llama adición. Cuando ustedes en los ejercicios matemáticos es porque es una suma. La suma es adicionarle a una cantidad otra cantidad. Por eso se llama adición. ¿Listo? Esta rayita se llama resta. Todos la conocemos como resta, pero también le llamamos diferencia, porque es la diferencia que hay de una cantidad más grande con una más pequeña. ¿Listo? La diferencia de una cantidad grande a una pequeña se llama resta. Si tengo una diferencia de un número pequeño con un número grande, es cuando me dan los números negativos. ¿Listo? Entonces, le decimos resta, le decimos diferencia y en algunos casos, como la suma es adición, la resta se llama sustracción. Entonces, a un mismo símbolo lo podemos denominar con varios términos, ¿ok? La multiplicación es la X. Multiplicación. Qué nombre tan largo, ¿no? Multiplicación. Se llama multiplicación porque al sumar varios números va creciendo esa misma cantidad. Recordemos que la multiplicación es la suma de un número varias veces. Si yo tengo el 5 por el 5, estoy aumentando en 5 unidades ese mismo 5. O sea que se va multiplicando esa cantidad, ¿ok? Entonces a esto se le llama multiplicación. Pero también le llaman producto. Producto. Cuando hablemos de producto, estamos hablando de una multiplicación. A esto me refería yo con el lenguaje matemático. Nosotros tenemos que aprendernos este lenguaje para que al momento de leer un ejercicio lo podamos entender. Chicos, la mayoría de problemas en la matemática no es la matemática, es la lectura, porque nosotros no sabemos leer y no sabemos analizar. Si ustedes se dan cuenta, los números siempre van a ser los mismos y las operaciones siempre van a ser las mismas. Suma, resta, multiplicación y división siempre es lo mismo. Aquí en la conchinchina. Pero cuando leemos el ejercicio, no entendemos qué es lo que nos están pidiendo. ¿Ok?
Entonces, si aprendemos estos términos matemáticos, si aprendemos este vocabulario, porque la matemática es como aprender inglés, como aprender francés, tiene su propio vocabulario y lo aprendemos a leer, todo va a ser supremamente fácil. ¿Listo? La multiplicación es el mismo producto, ¿ok? Adicionalmente, hay algo que es muy particular en la matemática y es que hay operaciones matemáticas donde se usa la X para representar la multiplicación, pero hay ocasiones en las que la matemática ya no se usa como X, perdón, la multiplicación, sino usamos ¿qué? Un punto. El solo punto me indica que tengo una multiplicación o un producto. Y hay algo peor de la matemática, que a veces no hay nada, ni X ni punto. Y yo tengo que saber que eso es una multiplicación o un producto. O sea, la nada también cuenta como multiplicación. Cuando veamos un espacio, y eso lo vamos a ver ahora en un momento, ese espacio también significa multiplicación. ¿Listo? A que este sí ya lo conocemos, se llama división. División. ¿Cierto? Esta división está representada por la rayita de los dos punticos, pero también yo la puedo representar con una línea así inclinadita y eso significa división. Si yo estoy con un fraccionario, esta raya significa división, significa que yo tengo un número, ¿cierto? Por ejemplo, un 8 sobre 2 es que lo estoy dividiendo, ¿cierto? Entonces, esta rayita significa división. Estos dos puntos con la raya en la mitad significa división. Esta raya también. Y hay ejercicios donde solo voy a tener dos puntos así. Y estos dos puntos también me van a significar división. ¿Listo? Solo los dos puntos, sin la raya en la mitad, también va a significar división. Entonces, observen que son simbolismos. Lo único que estamos haciendo es otorgando varios símbolos a una operación, pero la operación siempre va a ser la misma. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Mm? Esto lo aprendimos en la primaria. Nosotros en la primaria aprendimos a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. ¿Qué empezamos a hacer? Sumas de números reales. ¿Cuáles son los reales? Todos los números. Diferencia de números reales. La diferencia es la resta. El producto de números reales es la multiplicación de los números reales y la división de números reales. Estas cuatro operaciones básicas son las que vimos en toda la primaria y es lo que de ahí en adelante hemos trabajado y hemos utilizado. ¿Ok? Resulta que después de que nosotros aprendemos a dividir en la primaria, porque eso se ve en la escuelita Doña Rita, nos enseñan a utilizar esto. ¿Qué es eso? Sencillamente es tomar una cantidad y dividirla en varias partes, ¿cierto? Aquí es donde nosotros empieza la puerca a torcer el rabo. ¿Por qué? Porque nosotros
en este momento, en este espacio, empezamos a decir, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió eso? Salió de acá, de la división, porque la división fue lo último que aprendimos. Esta división, lo que estamos haciendo es representándola en estas figuras. Cuando nosotros vemos fraccionarios que nos enseñan con todos estos dibujitos, lo que estamos aprendiendo es a representar la división. ¿Listo? Entonces, aprendimos a sumar, restar, multiplicar y dividir, y luego vienen las representaciones. La representación de la división son los fraccionarios y por eso aprendemos con todas estas figuras a representar las cantidades que tenemos aquí. ¿Listo? En el fraccionario, cuando yo tengo 8 sobre 2, entonces estoy diciendo que voy a, perdón, que voy a, quiero ver eso, que voy a dividir una gran unidad en varias partes. Siempre vamos a hablar de una sola unidad, porque ¿se acuerdan de la recta numérica? A la recta numérica le dije que de 0 a 1 es una unidad, de 1 a 2 es otra unidad, de 2 a 3 es otra unidad. Y dentro de esa unidad yo la puedo partir en varios pedazos. Entonces, los fraccionarios es lo mismo. Los fraccionarios es coger una unidad, partirla, en este ejemplo, sería partirla aquí en estos 8 pedazos, que son estos, y de estos 8 pedazos coger 2. O sea, estos 2 son los que voy a coger. ¿Ok? Y ahí es donde nosotros tomamos esto. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O ya nos perdimos en algún momento? Sí, vamos bien, profe. Listo. Ok. Como no los veo, entonces yo les voy preguntando. ¿Listo? Listo, Dylan. Vamos bien. Entonces, observen que cuando nosotros llegamos a esa parte de los fraccionarios, y yo cojo a los niños pequeños y se cogen la cabeza y dicen, ¿pero qué es eso? Entonces, no entienden, pero aquí ya les estoy explicando que los fraccionarios únicamente son la representación de todos esos números que hemos dividido. Listo. Ahora, voy a limpiar esto y después de los fraccionarios, nosotros llegamos al colegio. En el colegio vuelven y en primero de bachillerato, nos hacen el repaso de todo esto que yo les estoy echando la carreta. ¿Sí? Y después de los fraccionarios, nosotros empezamos a ver otro tipo de operaciones y no son ni siquiera operaciones, son representaciones de operaciones. ¿A qué me refiero yo? Nosotros llegamos y vemos, por ejemplo, esto. Estos se llaman exponentes, ¿cierto? Pero, ¿qué es un exponente? El exponente, así como la multiplicación me ayuda a sumar, porque la multiplicación lo que hace es sumar rápido, el exponente lo que hace es multiplicar rápido, porque cuando yo tengo un 4 elevado a la 3, estoy diciendo que voy a multiplicar 3 veces el número que tengo ahí. Entonces, los exponentes me ayudan a multiplicar un número. Y yo ya sé multiplicar, sí, ¿cierto? Cuando aprendí a multiplicar, ya como en tercero de primaria, ¿cierto? Entonces, aquí yo me embolato, es porque a mí no me están explicando que esto es una multiplicación. Y yo
multiplicar, ya sé, ¿ok? Y después empiezan a complicarnos la vida, porque realmente uno dice, nos complican la existencia con lo que son por ejemplo, la raíz. Uno dice, y ahora esa vaina. Ah, hijo de madre, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es la raíz? La raíz es solo investigar qué número multiplicado por sí mismo me da el número que está acá, ¿cierto? Pero como a mí ya me enseñaron a multiplicar y como lo que no me explican es que la raíz cuadrada es la multiplicación de el número por sí mismo, pues sería más fácil si me lo explicaran de esa manera, porque yo fácilmente puedo empezar a coger los números y decir, bueno, el cero no se multiplica, uno por uno no es, dos por dos me da cuatro no es, tres por tres me da nueve no es, cuatro por cuatro 16. Ah, mire, la raíz de 16 es cuatro, porque cuatro es el número que multiplicado por sí mismo me da este 16. Esto es adivinar una multiplicación. Eso es una raíz. Yo tengo que adivinar una multiplicación. Cuando no tiene nada acá, esto, ay, se supone que aquí yo tengo un 2, ¿cierto? Cuando aquí no hay nada en la raíz. Si yo aquí debería haber un 2, pero usualmente ya sabemos que no se coloca el 2. ¿Por qué? Porque es la raíz más utilizada. Y si es la más utilizada, no necesito, digamos, que identificar aquí el número. ¿Por qué no colocamos esos números? Para no terminar de confundirnos. ¿Mm? Diferente cuando ya tenemos raíz cúbica. Ah, ¿qué es la raíz cúbica? Pues necesito buscar un número que multiplicado 3 veces me dé el número que está aquí en la mitad. Si es una raíz cuarta, necesito un número que multiplicado 4 veces me dé el de la mitad. Y ahí hacia arriba. Entonces, observen lo fácil que es la matemática, porque aquí yo no les he hablado de operaciones supremamente raras. Estamos hablando de multiplicaciones. ¿Listo? Imagínense que cuando nosotros estamos aprendiendo las matemáticas, retomemos al jardín, retomemos a nuestros papás. Ellos nos empezaron a enseñar con los dedos. Entonces decían 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces, después fueron con las pepitas. Hasta nos pusieron a dibujar manzanas, peras, bananos. ¿Quién no dibujó manzanas, peras y bananos pintados haciendo operaciones matemáticas? ¿Y quién no llenó con papelitos todos los dibujos de los números, cierto? Y después cuando ya tuvimos los números arábigos, entonces ya conocimos el 1, el 2, el 3, el 4. Y después esos números arábigos que ya pasaron de dedos a pepas, a frutas, a rayas, palos, a arábigos, me los mostraron como fraccionarios, como dibujos, como representación gráfica. Ahora me dijeron, ¿sabe qué? Se lo voy a esconder. Ahora le escondo ese número y usted mire a ver cómo adivina cuál es. Y viene nuestro dolor de cabeza, ¿cierto? Y decimos que X más 2 es igual a 5. Y decimos, ¿y esa X de dónde salió? Por Dios. Y yo veo a esos niños que se cogen la cabeza y dicen, yo no entiendo, profe, esa letra de dónde salió. Mire, yo esa letra se la puedo cambiar por palito, por rayita, por deditos, por punticos. Le puedo poner aquí un Mickey Mouse. Si le gustan mejor las de Marvel, le pongo aquí un Thanos, le pongo un Batman. Lo único que sé es que debajo de esa imagen hay un número y yo tengo que adivinar cuál es.
¿Cuál es el número que me puede completar esta operación? Sumar, yo ya sé porque yo aprendí a sumar en primero de primaria, pero aquí lo que me están pidiendo no es que sume, es que averigüe cuál es este número que está escondido detrás de esta X. Y aquí empieza nuestro dolor de cabeza con el álgebra. Y todos odiamos el álgebra. Detestamos el álgebra y uno dice, maldita sea esos 10 casos de factorización. Yo me imagino que ustedes son unos duros en esos 10 casos de factorización, ¿sí o no? Eso se los deben saber todos superfly. ¿Cómo estamos de casos de factorización? Fácil, ¿sí o no? Chévere. ¿Se lo saben? ¿Qué es eso? Ay, Dylan, eso sí me hizo reír. ¿Qué es eso? Imagínense que los casos de factorización se inventaron para adivinar estas incógnitas que nosotros le vamos a llamar incógnitas de ahora en adelante, para develar cuál es la verdad que hay debajo de esa incógnita y resolver operaciones. ¿Mm? Si yo tengo un x a la 2 más 2x más 2 igual a 0, decimos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, por Dios? ¿Y qué es eso? ¿Ustedes qué ven ahí? ¿Yo qué veo? Suma y suma de varios números. Tengo unos números que tengo que adivinar cuáles son y tengo otros números que sí conozco y que estoy viendo. Pero al fin de cuentas, esto es una suma. Y sumar yo ya sé, porque a sumar a mí me enseñaron en primero de primaria. Mi dificultad real es adivinar los números que tengo escondidos. Es más, este exponente yo ya lo conozco porque a mí ya me enseñaron que el exponente lo que me ayuda es a multiplicar de una manera rápida. Entonces, observen que cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios, conocemos todos los elementos. Ahora, lo que hay que aprender es la forma en que yo puedo tomar estos números que están escondidos y encontrar la verdad de ellos. Habrán muchas veces que nosotros no sabremos y no podemos develarlo y va a quedar representado como una letra. ¿Ok? No todas las veces se puede develar cuál es la verdad que hay debajo de esa X. Pero para mí en este momento, la X es un número ahí escondido. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es necesario cambiar la simbología? Ok, porque así como nosotros nos hemos dado cuenta que desde bebés tenemos una relación con los números, la vida completa tiene relaciones con los números. Y la relación con los números no se queda solo en la suma de dos cantidades,
sino que el mundo está representado en grandes cantidades, en cantidades tan grandes que no las podemos tomar fácilmente en nuestras manos y que para ello se inventan toda esta simbología para que la podamos entender y solucionar. El objetivo de nosotros en este universo, quiero que ustedes lo entiendan, y es que siempre estamos solucionando. Nosotros tenemos que ir a trabajar y tenemos que pensar cómo llego al trabajo. Lo primero que hacemos es cuando conseguimos un trabajo, preguntar, ¿cómo llego? Y nuestros papás, mijo, acuérdese que usted tiene que salir y coger este bus y a usted le sirve el zip, el número tal, no se vaya a bajar antes porque no sé qué. Entonces, nos ayudan a solucionar ese problema de espacio-tiempo para llegar a un lugar. La representación matemática y esta necesidad de cambiar la simbología es porque como la matemática es infinita, los números son infinitos y todo lo que hay en el universo es infinito, tenemos que darle una representación aterrizada que podamos entender en esta cabecita que nosotros tenemos. Por eso es la necesidad de cambiar la simbología. Si no la cambiáramos, entonces imagínense, por ejemplo, yo les digo, chicos, necesito que midan el límite de llegar de Bogotá a París. Entonces, yo, profe, ¿yo cómo voy a medir? A ver, mi límite es París y yo cómo voy a empezar a medir desde aquí hasta allá y empezar a contar y empezar a... Uy, no, profe, no, a mí, ¿cuánto cree que se me va a gastar entonces? Ah, no, profe, ¿yo qué voy a hacer para medir eso? Como eso es tan difícil, como hay gente, hace muchos años se dio cuenta de que esas cosas eran complicadas, lo que dijeron, bueno, ¿yo cómo puedo simplificar esto en unos símbolos y en unas cantidades que yo pueda manejar desde aquí y que no me haga trascender pues a un mundo loco, re loco, que no voy a entender? Afortunadamente había gente que pensaba en esa época y afortunadamente ellos se dieron a la tarea de simplificarnos esas cosas tan grandes del universo a cosas pequeñas que podemos nosotros manejar. Por eso es que la matemática nunca cambia. La matemática es lo más fácil de aprender, porque desde que semana ya se inventó el álgebra de Baldor, que no se le inventó Baldor, sino otro tipo, ¿cierto? Y se le inventó hace cuánto, imagínense, esa vaina está desde antes de Cristo. Y esta es la hora que todavía la usamos, porque gracias a Dios, allá hubo un personaje que se sentó a pensar y se sentó a organizar los elementos que tenemos en la vida cotidiana. Si nosotros vamos a usar la matemática, y todo el mundo me pregunta lo mismo, y yo sé que ustedes en su cabeza se están preguntando, profe, ¿y yo para qué tengo que aprender matemáticas? Porque esa pregunta me la hacen todos los estudiantes cada vez que empezamos curso de matemáticas. Y es porque primero la matemática me ayuda a dar solución a todo lo que yo tengo a mi alrededor. En mi espacio de trabajo, en mi vida cotidiana, la matemática la uso para todo. Y segundo, porque al resolver y resolver y resolver problemas, aprendo a desarrollar esta lógica de pensamiento que tengo aquí en estos 1800 gramos de materia gris que todos tenemos acá, que si no la practican y si no le hacen nada, se va a quedar como materia. Pero cuando yo empiezo a resolver, a resolver, a resolver, esta materia va ejercitándose, 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 me va abriendo muchos espacios de pensamiento y de ahí es de donde sale el desarrollo de mi lógica de pensamiento. Yo no sé si a ustedes les ha pasado
que uno dice, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo estúpido. Cuando uno está en el colegio, ¿sí o no? Y uno dice, vámonos a jugar un partidito, echemos un picadito ahí en el patio. Las chinas empiezan a jugar baloncesto, o a veces hay niñas que juegan fútbol también, ta, 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 ta. Y hay niños amotrices totales. ¿M? Y uno, pero hermano, le pasé el balón, lo dejó ir, pero mire, pero no sé qué. Cuando nosotros no desarrollamos lógica de pensamiento, no desarrollamos lógica espacial, no desarrollamos, digamos que esto es un tema de actitudes también hacia otras personas y no desarrollamos esa capacidad de análisis de decir, ¿qué hago en este momento? Me lanzan el balón y yo no sé qué hacer, ¿ok? Hasta en eso nos afecta. Si yo no tengo desarrollada una lógica de pensamiento, no puedo no puedo suplir las necesidades básicas del mundo. Si yo no desarrollo una lógica de pensamiento, a mí me mandan a la tienda por un mandado y ni cuenta me di qué me dieron, ni cuánto me devolvieron, ni si traje todo el mercado completo que me había mandado mi mamá. La lógica de pensamiento la desarrollamos para nuestra vida, porque nuestra vida se enfoca en pensar y en solucionar. Y para ello necesitamos lógica. La lógica es desarrollar soluciones de manera organizada. Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, quinto esto. Por eso la matemática viene en primero realizamos esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Y en buscar soluciones. ¿Ok? Para eso es la matemática, para toda nuestra vida. Nos ayuda a pensar, nos ayuda a tomar decisiones. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con personas que estudian literatura, humanidades. Este tipo de personas lo que hacen es ver el mundo todo trascendental. Ellos como que es que el mundo es infinito, el mundo no sé qué, y ellos son todos así, trascendentales, todos. Si nosotros tenemos lógica de pensamiento, vemos el mundo trascendental, pero lo aterrizamos. Y esta aterrizada nos ayuda a tomar decisiones, porque en el mundo, chicos, todo tiene una solución. Y si no tiene una solución, eso también es una solución. El cero es una solución. Cero es nada, no se pudo, apagado, fin. Eso también es una solución. Es como tener un sí y un no, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un mundo trascendental, tenemos un mundo infinito, pero lo vamos a aterrizar aquí, a este planeta, a este momento, a este instante. Yo no puedo vivir divagando en la infinidad del universo. Todo lo tengo que aterrizar a este momento, porque yo no sé si de aquí a una hora yo voy a estar viva. Yo sé, lo único que sé es lo que estoy viviendo en este momento y tengo que aterrizar todo ese infinito mundo de posibilidades, ese mundo trascendental aquí a este momento. Y para eso me sirve la matemática, para aterrizar absolutamente todo a este momento, tener una lógica de pensamiento rápida, abstracta, que me coja todo lo que me está sucediendo en este momento y yo pueda tomar decisiones y pueda solucionar. ¿Listo? Para eso es la matemática. Retomo nuevamente aquí mi simbología y es que esto, lo que nosotros vemos aquí y lo que vamos a ver en ejercicios de álgebra, no son nada diferente a sumar, restar, multiplicar y dividir diferentes números, los números que puedo ver y los números que tengo que adivinar. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Tos?
Listo. Entonces, listo. Gracias, Dylan. Partiendo de la base que todo está ok y que vamos entendiendo el porqué de las cosas, cuando nos explican el porqué de las cosas es más fácil entenderlas y aplicarlas, ¿cierto? Entonces, nosotros nos dirigimos a la suma de números reales. Dijimos que los números reales son todos los números, todos, absolutamente todos los números de este universo están dentro del gran conjunto de números reales. Lo cual quiere decir es que si yo digo 2, 2 pertenece al grupo de los números reales, ¿cierto? Si yo digo 0,5, 0,5 pertenece al grupo conjunto de los números reales, ¿sí? Por eso decimos que todo número, aquí le vamos a decir A, porque A me representa cualquier número, pertenece a los reales. Recordemos la simbología, matemáticamente esto significa pertenece. Cuando tiene una raya, significa que no pertenece. Por lo tanto, en el lenguaje matemático, nosotros decimos, por ejemplo, acá, que A pertenece a los números reales. Y a esto era que yo me refería cuando tenemos que aprender a leer la matemática. Si yo les coloco esto a ustedes, entonces, si yo les coloco esto a ustedes, ustedes sencillamente me van a decir, profe, ahí dice que los números, el número A pertenece a los números reales. ¿Listo? ¿Qué pasa con este? Es lo mismo. Lo único que dice es que la suma de A más B pertenece a los números reales. Porque cuando yo sumo un número con otro número, ¿qué me da? Pues otro número, ¿cierto? Y todos los números están incluidos dentro de qué? Dentro del gran grupo de números reales. En este caso, el número pi más el número raíz de 2 pertenece a los reales. Sí, porque los números reales son todos los números, incluyendo los números. ¿Cuáles son estos números? El pi y el raíz de 2. ¿Cómo se llamaban esos números? A ver, en sus notas, en lo que han tomado de nota. El número pi, el raíz de 2, ¿qué es? ¿Son números cuáles? Sí, sí, pi es el 3,1416. Pero, ¿cómo se llama ese gran número, ese gran grupo de números? O sea, dentro de los números reales dijimos que habían esos números. Chicos, en la fundación, ¿cómo se llaman esos números? El pi, el raíz de 2, raíz de 1, el número e. Ay, están lindos porque no han tomado nota. Irracionales. Los números irracionales están dentro de los números reales. Los irracionales son los que tienen un infinito número de decimales. Irracionales. Les voy a hacer evaluación cada clase, porque ya me di cuenta que ustedes no están tomando nota. ¿Listo? Entonces,
Los irracionales. Estos son números irracionales que también pertenecen a los reales. Yo leo esto como el número pi más raíz de 2 pertenece a los reales. ¿Listo? Dentro de esto, entonces, nosotros podemos agrupar los números. Así como aquí en este dibujito agrupamos los números positivos, agrupamos los números negativos, agrupamos los números con decimal y agrupamos los que tienen decimales infinitos, pues nosotros también podemos agrupar los números. Para agrupar los números en la matemática se utilizan mucho los paréntesis. El paréntesis lo que hace es ayudarme a hacer grupos, ¿ok? Entonces, yo digo acá que A más B, ese es un grupo, el grupo A más B, ¿sí? Entonces, A más B más C es igual a A más el grupo B más C. ¿Qué me indica esto? Que yo puedo agrupar los números de diferente manera y no me va a cambiar mi resultado. Para ello, hay unas leyes, ¿sí? Y entonces aquí es donde empieza a aplicarse el vocabulario matemático. Esta ley, donde yo digo que puedo agrupar los números y no me varía el resultado, se llama la ley asociativa. ¿Sí ven? La ley conmutativa es la que me dice que cuando decimos que el orden de los factores no altera el producto, entonces el orden de los sumandos no varía la suma. Esa es la ley conmutativa, que si yo tengo A más B, esto va a ser igual a B más A. Ese orden no me va a cambiar el resultado. 5 más 3 es igual a 8. 3 más 5 es igual a 8. ¿Sí? Entonces no me cambia el resultado. Acá, elemento neutro E es un número que cumple. Entonces, que A más E es igual a E más A. Bueno, esto ya son otros tipos de simbologías que no quiero que nos enredemos con esto, porque quiero que dejemos lo más claro posible. Hasta aquí. ¿Listo? Estos elementos neutros no lo vamos a tocar ahorita. Lo que sí son los opuestos, que ya sabemos que el opuesto a un número positivo es un número negativo, ¿sí? El opuesto de los números negativos, pues son los positivos, ¿vale? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Listo. Como no quiero complicar más el asunto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a habilitar, les debo, chicos de la fundación, habilitar la plataforma de ayer, pero es que ayer en la tarde tuve unas reuniones y no me pude conectar al computador ni al internet. Hoy sí les abro plataforma de ayer ¿de qué? De autodesarrollo y hoy les abro lo de matemáticas. ¿Listo? Les voy a abrir y de una vez les indico que les voy a dejar ejercicios de suma, resta, multiplicación y división. Les voy a dejar ejercicios y cada uno lo tiene que hacer. Sí, señora. Cada uno en su conciencia se va a sentar y va a resolver sus ejercicios. ¿Listo? No ¿Y quiero, venga, señora, dónde lo van a dar, profe? en su Ah, cuaderno. Todo lo aquí en matemáticas lo van a hacer en su cuaderno. ¿Listo? Lo que me van a enviar a mí o lo que me van a subir a la plataforma son las fotos de la tarea de cada uno. Cada uno me va a subir la foto de su tarea. pero, ¿Listo? profe,
Classroom. Sí, ¿Con el enlace de ayer? por Classroom. ¿Profe, con el enlace de ayer o vas a enviar otro? La invitación. Señora, ¿Vas a enviar otra invitación o con el mismo de ayer? no, eso es otra. Ah, ok. Ah, ok. ¿Ya tienes O nuestro sea, correo? sí, ustedes me dejaron ayer el correo. Ah, ok. Entonces, sin embargo, déjamelo otra vez aquí en el chat, no sea que vaya a buscar el otro chat y no lo encuentre. Déjamelo aquí también, por favor. Dylan, por favor, déjame aquí tu correo también en el chat para poderles enviar la invitación del Classroom. Y Dylan, déjame nombre completo y número de identificación también acá, por favor. Ya tengo la lista de los chicos allá de la fundación, entonces, ¿me dejan eso acá grabado, por favor? Mi. Ahorita, por WhatsApp, les voy a subir de una vez los ejercicios para que ustedes me hagan el favor y empiecen a estudiar, empiecen a hacer los ejercicios, ¿ok? Tenemos una semana. Ustedes a mí me tienen que entregar esa tarea. Nosotros nos vamos a ver todos los miércoles, ¿cierto? Para clase de matemáticas. Las tareas que yo les deje, me las tienen que subir máximo hasta el día lunes. O sea, el martes ya no les voy a calificar. Las tareas de matemáticas que yo dejé el día miércoles, tienen hasta el día lunes para que me las entreguen. ¿Listo? ¿Qué otra salvedad tengo? Que cada uno tiene que escribir, que me hacen el favor y escriban bien. Así se demoren más, van a hacer los números bien bonitos, van a escribir bien, porque yo estudié ingeniería, estudio matemáticas, estudio desarrollo de software, pero yo jeroglíficos, esa vaina no entiendo. Yo no he estudiado lenguas muertas, entonces yo no entiendo nada de eso. Entonces, sí, cuéntame. Profe, ya nos aparece el link del Classroom. Classroom. No nos ¿Cuál aparece. link? Mira, Dios mío. El de ayer sí, el de ayer. ¿Cuál ¿El de link ayer? les aparece? ¿El de cuál Ninguno. Classroom? Ninguno de los dos, ni el de ayer ni el de hoy. Ah, Pues que no, le amor, da. por eso te estoy diciendo. Ayer no pude abrir porque no tuve tiempo, pero hoy Ah, sí les abro el Classroom. ok, Eso es lo que ok. estoy diciendo, que hoy abro el Classroom y que mientras tanto ahorita por WhatsApp les voy a enviar los ejercicios que tienen que hacer para que los empiecen a hacer. ¿Listo? Ok, sí, señora. Si yo me Listo. demoro en abrir la plataforma, no importa. Ustedes los van haciendo en su cuaderno, porque al final de cuentas lo que me van a subir son las fotografías de lo que hicieron. ¿Listo? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo bien o todo mal? No, señora. Señora. ¿Bien? Listo. Todo muy bien explicado. Bueno, me alegra mucho que les parezca bien explicado. De aquí en adelante, espero que todo lo que ustedes no vayan entendiendo, por favor, levantan la mano, me preguntan mientras estamos en la clase, porque resolver dudas después de la clase es más difícil, ¿sí? Es mucho más complicado. Mientras que si estamos en la clase, dice, profe, no entendí eso, hacemos otro ejercicio para que quede más claro. ¿Listo? Entonces, para todos,
por favor, necesito que se me pongan las pilas con esto. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Nos vemos dentro de 8 días. Ahorita les mando sus ejercicios. Que tengan un bonito día, juiciosos. Bendiciones. Chao, chao. Listo.